Iniciamos formalmente nuestra sesión. Estamos eh, otra vez hablando de la evidencia que trabajamos la semana anterior, el informe de sugerencias. Quisiera presentarles a ustedes eh, y mientras tanto poder hablar con ustedes sobre. Mientras que llego al curso, porque estaba con mi el otro curso, la otra ficha, poder hablar con ustedes sobre cómo van esta evidencia. Algunos no la presentaron tan bien, entonces retomar un poco la evidencia, revisar con ustedes el cronograma, contarles, ya Albita llegó, a la que le doy la bienvenida, contarles que este viernes tenemos reunión de equipo ejecutor y de acuerdo con el lineamiento, Hola, le profe. explicaba, hola Albita, le explicaba a Alba que teníamos que invitar a nuestros voceros. En ese sentido, pues Alba va a asistir a la reunión, ella aceptó estar ahí, seguramente tiene un espacio de tiempo para poder estar con todos ahí y pues en ese sentido llevar las inquietudes que ustedes tengan sobre, por ejemplo, competencias que no se hayan evaluado, posibilidades que tengan ustedes de decir que la competencia TICS, por allá me enviaron una relación también de 2 o 3 aprendices, pues que tampoco se haya evaluado en el momento que es, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, en esta sesión del componente técnico, yo les decía que vamos a trabajar de nuevo esta evidencia y vamos a trabajar sobre estos 3 documentos que están dispuestos en el aula, que de las fases que yo he revisado en este técnico, esta es una de las fases que tiene mayores recursos para el componente técnico, justamente. Entonces, tenemos tres documentos ahí que ustedes pueden, por supuesto, tener en cuenta para realizar esas evidencias que estamos solicitando: los recursos del cajero, las destrezas en el punto de pago y el protocolo de cierre de caja. Ese es uno de los elementos que quiero que ustedes tengan en cuenta para esta fase en específico. Igual les coloqué otro anuncio en esta semana que pasó, donde les mencionaba la modificación del cronograma de la fase de evaluación del componente técnico. Entonces vamos a mirar el cronograma y les voy a contar específicamente qué fue lo que se modificó, ¿cierto? En qué fechas específicas. Entonces, por ejemplo, en esta fase no vamos a ver digamos, una sesión por semana, no una sesión, perdónenme, corrijo, una evidencia por semana, sino que vamos a ampliar esa evidencia y eso es lo que se va a evidenciar justamente, así de reiterativa soy con el tema del cronograma en nuestro cronograma en particular. Entonces, miren que acá iniciamos, esta es nuestra última fase, la fase de evaluación, y aquí entonces tenemos en lo técnico 4 evidencias grandes. Las 4 evidencias responden a 3 resultados de aprendizaje: disponer los recursos del puesto de pago según políticas y procedimientos de la organización, ejecutar proceso de recaudo a partir de los lineamientos organizacionales y el último, cerrar la caja según el protocolo del puesto de pago. Ustedes ya han hecho esta de acá, evidencia de conocimiento, que la empezamos en la lista de chequeo sobre recursos del cajero, la empezamos el 9 de marzo y se terminó el 22 de marzo. Recuerden que ahí había un espacio amplio, que hicimos una reunión sincrónica donde dábamos todos los espacios de esta evidencia para que la presentaran, pero igualmente para que pudieran
adelantar otras evidencias de otras fases. De hecho, se logró. Algunos aprendices, les cuento, ya han presentado de fase de planeación, incluso de análisis, algunas de estas evidencias. Sin embargo, seguimos con algunas falencias ahí. ¿Cierto? Que se pueden subsanar, tenemos el tiempo y la idea es avanzar. Tenemos esta otra evidencia de conocimiento que ustedes ya la No está realizaron. compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, señora. Ay, perdón, qué horror. Perdóneme esta, porfa. Listo, aquí estoy Listo. en el cronograma. Gracias, Yesid, por decirme. Estaba convencida que estaba compartiendo. Espérame un segundito. Espérame un segundito. Listo. Voy a cerrar la cámara porque tengo de pronto problemas de internet, entonces voy a cerrar la cámara un momentico. ¿Listo? Bien, entonces, les decía que aquí empieza nuestra fase de evaluación. Míranla acá. Listo, entonces me subo y aquí tenemos nuestras evidencias técnicas. Que esta primera evidencia, la lista de chequeo sobre recursos del cajero, inició el 9 de marzo y terminó el 22 de marzo, ¿sí? Que fue una larga semana y media, creería yo, donde pudieron incluso pues adelantar otras evidencias por ahí que estaban atrasadas. Esta es una segunda evidencia que ustedes ya la tienen, entrevista a supervisor del punto de pago. Inició el 23 de marzo y terminó justo el lunes volviendo de Semana Santa, ¿cierto? La semana pasada empezó esta evidencia, que es una evidencia de desempeño que se denomina informe de sugerencias a partir del conocimiento del punto de pago. Y aquí ya he devuelto 3 evidencias para que los compañeros, los aprendices puedan corregir, porque les falta algunos temas que sería importante hoy como retomar, ¿cierto? Esta evidencia va del 7, que fue la semana pasada, hasta el 17 de abril. El 17 de abril es el viernes, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese día cierra, digamos, queda abierta, pero formalmente cerraría este día la presentación de la evidencia. Y la última evidencia la tenemos del 20 de abril hasta el 30 de abril. Ahí terminaríamos nuestra fase de evaluación, el 30 de abril. ¿Qué pasa con eso? Pues básicamente que tenemos que dejar un espacio para que ustedes hagan, eh, digamos, yo les puedo hacer planes de mejoramiento a los que no han presentado evidencias. Les hago esos planes de mejoramiento que forman parte de nuestro reglamento del aprendiz y ahí ustedes se van poniendo al día. Sin embargo, sería pues interesante también que sin ese plan de mejoramiento ustedes revisaran todos esos aspectos y pudiéramos avanzar también en aquellas evidencias que ustedes no han entregado. Me refiero al componente técnico en específico. ¿Listo? Entonces, fíjense, nuestra fase termina el 30 con el mes. Del 30 de abril termina nuestra fase de evaluación. Tengo que colocar un anuncio previo donde diga efectivamente se terminó la fase, bueno, o tal día se termina la fase, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que hacer. Ayer estuve evaluando, como les digo, en este tema, hay muchos elementos que son interesantes para que ustedes los puedan ver, pero por ejemplo aquí lo dejé sin evidencias para evaluar. Vamos a mirar qué nos dice. Como les digo, tenemos 3 abiertas. Aquí no hay nada pendiente, solamente me han enviado ocho y 2 borradores. Acuérdense que para que no les quede en borrador, ustedes lo que hacen es, ¿está seguro que va a enviar esta evidencia? Y colocan sí, estoy seguro, y así no les queda en borrador. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, solamente han enviado 10 personas este documento. Yo voy a hacer un consolidado. En estos días se los coloco, digamos,
yo creo que la próxima semana, que ya se nos aproxima más como el tema del cierre de la fase, les voy a colocar antes del cierre las personas que han presentado evidencias de las 4 evidencias que están ahí, o básicamente, sí, como cerquita al cierre de fase, por ahí el 27 más o menos se los estoy colocando para que se pongan al día y puedan estar en el cuadro de honor de esta fase, que es la fase última, que es la de evaluación, ¿cierto? En el componente técnico. Aquí, bueno, acaban de enviar 4. Los mismos, son 6, 2, 8 y bueno, 2 personitas más han enviado acá. ¿Listo? Entonces eso está bien. Esta es la segunda evidencia, la entrevista a supervisor del punto de pago. Ah, o no. Esta es la entrevista a supervisor. Esta es unas evidencias, seguramente están aquí, que yo devolví porque no las hicieron de acuerdo con el protocolo o el lineamiento que se había dejado. Entonces, ahorita voy a retomar esa clase. Aquí enviados 3, pendientes por calificar 2. Aquí estos también los devolví. Estos 2 que están acá. ¿Listo? Que es el último. Y este acuérdense que cierra el 17, o sea, pueden retomarlo, pueden digamos, a enviar, Hacerle la etcétera, corrección. etcétera. Sí, cuéntame. Espérame, yo dejo de compartir. Bueno, voy a compartirles la guía de aprendizaje, ¿cierto? Para poder detallar, esta no es la clase de esa que les estoy mencionando, pero igual quiero compartir esta guía para volver a retomar la entrevista del supervisor, que algunos no la han enviado como dice aquí esta guía. Esta es nuestra evidencia número 2. Entrevista a supervisor de punto de pago. Entonces es claro el primer párrafo donde resalta justamente ese rol de supervisor. Y nos dice así, para esta evidencia se debe realizar una entrevista a un supervisor de cualquier supermercado o hipermercado. El supervisor de punto de pago es la persona que asegura la calidad en la atención a los clientes que llegan al establecimiento comercial, velando porque tengan la mejor compañía en la labor de los cajeros que se encuentran a su cargo. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es un supervisor que tenga, digamos, entre su gente, entre su grupo de trabajo, personal de cajeros. Sí, eso es muy importante. Su labor es vital porque además debe motivar e incentivar una cultura de servicio, trabajando a favor de su satisfacción, procurando que haya comodidad y confianza a la hora de comprar, sin importar cuál sea el medio de pago. El aprendiz debe elegir un supermercado o un hipermercado y debe ponerse en contacto con alguno de los supervisores de punto de pago con el objetivo de entrevistarlo para poder obtener de él información relevante según sus funciones, objetivos, acciones. Para la realización de esta evidencia debe seguir los siguientes pasos. Entonces, fíjense bien, para las personas que de pronto enviaron la evidencia y no tuvieron en cuenta todos estos pasos para poderlas realizar bien, para no hacer reprocesos, ustedes y yo, ¿cierto? Todos ahí tendríamos que hacer ese reproceso, entonces revisemos bien todos estos elementos. Primero hay que planear. O sea, yo no voy a llegar de una vez a hacerle preguntas al supervisor sin haberlas construido, haberlas elaborado, ¿sí? Entonces, por eso me dice aquí que debe redactar con anterioridad 10 preguntas. Ese es el tema, 10 preguntas para desarrollar la entrevista con el supervisor. Las preguntas deben estar enfocadas al cajero o hacia el cajero, dice acá. Hacia el cajero. No nos interesa mucho, en este caso, lo que hace el supervisor.
su rol como general, sino específicamente las preguntas que tienen relación con su grupo, que son los cajeros. Aquí nos hablan y aquí saldría una pregunta, sus quehaceres diarios, lo que hace el cajero en la cotidianidad, los recursos del puesto de pago, otras preguntas alrededor de eso, los medios de pago, el recaudo en el punto de pago y sus normativas. O sea, las normativas internas, por ejemplo, de cualquiera de estas supermercados, hipermercados, cualquier retail que estemos trabajando. La validación de las transacciones, el cierre de las operaciones y el arqueo de caja. Este arqueo de caja, entre otras, es un tema que se va a ver en la última evidencia, que todavía no se las he colocado disponible, y es un tema supremamente importante en toda esta fase. ¿Listo? Entonces, mira, estos son los temas sobre los cuales deben girar esas 10 preguntas que nos están proponiendo acá. Y aquí nos dice, como para ser un poco amplios, entre otros temas que el aprendiz crea conveniente. Si ustedes consideran valioso hacerle una pregunta sobre tal tema, ahí es válido, ¿sí? Ahí es válido para que lo tengan en cuenta. Un segundo punto en esta primera explicación de esa evidencia, en el momento de la entrevista, según sean las respuestas y la interacción con el supervisor, el aprendiz puede hacer contrapreguntas, demostrando su agilidad, recursividad y conocimiento del tema. Esto es muy importante, ¿cierto? Aquí hay competencias de habilidades blandas, de habilidades de poder, de concreción, de ser recursivos, de conocimiento del tema, por supuesto. O sea, yo hago una contrapregunta cuando básicamente también conozco el tema y me gustaría que me ampliaran tal cosa o tal otra. ¿Listo? Para tenerlo ahí ustedes en cuenta. La entrevista debe quedar guardada, bien sea en formato audio o en formato video. ¿Por qué los devolví? Porque me enviaron un PPT con una entrevista y unas diapositivas ahí que nada que ver. O sea, mucho que ver, pero no concretaban lo que les está pidiendo la evidencia en particular. ¿Listo? Entonces, sobre esa rúbrica es que debo yo evaluar. Y entonces, la evidencia de los que me enviaron así, esta entrevista, pues no cumple. Entonces, por eso retomo para que ustedes pues la puedan, si alguno de ustedes fue, y si no, pues la hagan bien, ¿de acuerdo? El audio o el video los deben subir a una plataforma, por ejemplo, si es audio, puede ser a través de SoundCloud, Mixcloud o el de su preferencia, en formato MP3. Y si es en video, lo puede compartir en YouTube, Vimeo o el de su preferencia, en formato MP4. Luego de haber hecho la entrevista, debe desarrollar un análisis sobre la información recogida con el supervisor. Fíjense ustedes que no es solamente hacer la entrevista, ese es otro de los aspectos que no lo hicieron o que hicieron un párrafo y un párrafo no conduce a analizar 10 respuestas que nos dio el supervisor. ¿Listo? Entonces, hacerlo con más cuidado esta evidencia. Entonces dice así, luego de haber hecho la entrevista, debe desarrollar un análisis sobre la información recogida con el supervisor. ¿Cuáles son los que ustedes consideran esos puntos clave, los datos para resaltar, las recomendaciones, etcétera? Este análisis dependerá de lo conversado con el supervisor. Finalmente, debe entregar un documento en el que comparta las 10 preguntas originales, haga una descripción del supermercado o hipermercado elegido, una presentación del supervisor entrevistado, deje el enlace para que el tutor pueda revisar la entrevista en la plataforma elegida y detalle el análisis personalizado sobre la entrevista. Apoya el documento con fotos tomadas a la hora de la entrevista. ¿Preguntas hasta ahí o es clara la evidencia? Es clara, profe. Perfecto. Entonces vamos a concluir esta parte con qué va a llevar el informe. Acuérdense que puede ser un Word o un PDF. Va a tener una portada, una introducción,
una descripción del supermercado o hipermercado elegido, una presentación del supervisor de punto de pago entrevistado, las 10 preguntas de la entrevista, enlace para ir a la plataforma donde se aloja la entrevista, el análisis de la entrevista y aquí les faltó algo que es muy importante y es la bibliografía. Y hoy es un tema para revisar bibliografía en esta sesión. ¿Listo? Entonces aquí le añaden la bibliografía que puede ser la bibliografía que está dispuesta en el aula, que son esos 3 documentos que les mencioné cuando les hice la invitación a esta sesión, o puede ser también, también incluyendo a la normativa, por ejemplo, o el procedimiento que tenga el retail sobre el trabajo que hace el cajero, ¿sí? Ese rol específico. Entonces aquí nos dice cómo entregar el formato PDF. Yo les digo que si quieren en Word lo pueden hacer, máximo 10 páginas y aquí está donde lo deben subir, entrevista supervisor de punto de pago. Listo, como ella es clara, esta evidencia que ya terminó, porque ya estamos en el informe de sugerencias, vamos entonces para esta evidencia, que es la de informe de sugerencias a partir del conocimiento del punto de pago. Entonces, fíjense que en esta nosotros hicimos un análisis de las respuestas que nos dio nuestro entrevistado, que es el supervisor. Aquí lo que nos pide esta evidencia es que hagamos un informe de sugerencias a partir del conocimiento del punto de pago. Así se llama. En esta evidencia, el aprendiz debe detallar unas sugerencias sobre los procesos y la gestión del cajero en el punto de pago. El cajero es la persona encargada de hacer recepción, entrega y custodia del dinero, bien sea en cheques, giros, efectivo o cualquier documento de valor, con el objetivo de recaudar los ingresos para el establecimiento en el cual trabaja, además de cancelar los pagos que conciernen a través de caja según normas de la empresa. Para lo anterior, el aprendiz debe hacer un análisis profundo sobre el cargo del cajero en punto de compra, sus funciones, la finalidad del cargo, analizar la ética y el profesionalismo del cajero, revisar los protocolos de los establecimientos comerciales, los recursos en el puesto de trabajo, los medios de pago y las normativas empleadas por los establecimientos en el momento del recaudo de caja. Finalmente, analizar las tendencias a nivel internacional en la labor del cajero en punto de compra. ¿Qué me han presentado ustedes hasta el momento? Han sido poquitos los que han presentado y he devuelto 2 o 3. ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, cuando decimos analizar las tendencias a nivel internacional en la labor del cajero en punto de compra, no hacen un análisis. Básicamente lo que escriben es un párrafo muy, muy sucinto donde no hay específicamente este verbo que es analizar. Y analizar implica que yo haga una investigación sobre esas tendencias que me están diciendo aquí a nivel internacional de la labor del cajero en el punto de compra. ¿Listo? Entonces, hagan un trabajo bien hecho alrededor de ese análisis y, por supuesto, tampoco han retomado, por ejemplo, las normativas empleadas por los establecimientos en el momento del recaudo de caja. Por eso, en la anterior evidencia, les decía que era muy importante un puntico que se les olvidó colocar aquí en la guía y es el de bibliografía, porque seguramente ustedes cuando conversen con el supervisor, en la evidencia anterior, en esa entrevista al supervisor, le van a preguntar cuál es el procedimiento que utiliza el retail sobre los trabajos que debe hacer o el rol del cajero en específico. Y aquí fíjense que ese supervisor no puede hablar de las normativas del establecimiento y aquí se lo vuelven a preguntar. ¿Sí? Las normativas empleadas por los establecimientos en el momento del recaudo de la caja. Bueno, luego de hacer ese análisis, debe entregar un documento con las recomendaciones que desee dejar para que la gestión en el punto de pago sea la mejor.
tanto para el establecimiento comercial como para los clientes. O sea, ataca ese informe dos aspectos, el centro, el establecimiento comercial y los clientes. Debemos estar en esos dos actores, por decirlo así. Las sugerencias planteadas deben ser innovadoras, con visión de futuro y que realmente sirvan a los establecimientos comerciales. El documento debe tener la siguiente estructura: una portada, introducción, análisis de cada uno de los ítems mencionados anteriormente. Entonces, mire, que no es cortico el trabajo, por eso les dejé 2 semanas y me lo están enviando como por salir y no es así. ¿Listo? Entonces dice, el cajero, el cargo de cajero en el punto de compra, las funciones, la finalidad del cargo, ética y profesionalismo del cajero, protocolos de los establecimientos comerciales, los recursos en el puesto de trabajo, los medios de pago, normativas de los establecimientos en el momento del recaudo y las tendencias en el cargo, sugerencias y bibliografía. Aquí sí colocaron el tema de bibliografía. ¿Cómo van a entregar ustedes? Entonces van a entregar un PDF o un Word, máximo 10 páginas. Y para hacer el envío, pues lo hacen a través del informe de sugerencias a partir del conocimiento del punto de pago. ¿Sí? Esta es nuestra actual evidencia, la vigente, y eso es lo que quiero que ustedes revisen y que la puedan hacer de manera correcta, digamos, que no pierdan el tiempo digamos, en ires y venires, sino que tengan claridad de qué es lo que les pide la guía para sí mismo, pues, desarrollarla y que sea perfecta, que no haya ninguna dificultad. ¿Listo? Voy a presentarles los recursos que tenemos esta semana, que es el objetivo básicamente de nuestra reunión de hoy. Entonces, espérenme, ya llego al punto, que es lo que me interesa, la actividad de proyecto 4. Aquí tengo uno abierto, pero voy a abrir primero los que son. Entonces, ustedes no se les olvide, queridos aprendices, que tienen la posibilidad de compartir. Listo. Que tienen la posibilidad en el aula de tener todos estos recursos. En esta fase, como les decía hace unos minutos, básicamente tenemos más recursos, o bueno, es una de las fases que tiene más recursos técnicos que en las otras 3 fases anteriores, ¿cierto? Me parece que es un buen número de recursos técnicos lo que tenemos acá. Entonces, fíjense que inicia con recursos del cajero. Estos 3 son los nuestros. Los otros ya son de otras competencias. Entonces, aquí tenemos recursos del cajero. Me van a decir, por favor, cuando abra, si lo pueden ver. Aquí está, ¿sí? Recursos del cajero se llama. Desarrollo de contenidos, aquí está introducción, aquí está, por ejemplo, lo que nos habla del cajero. El cajero o cajera es la primera y última persona con la que el cliente tiene contacto en los puntos de venta. El correcto registro, la esmerada atención y el excelente servicio que le brinde depende del regreso de nuestro cliente. Y es así. A ver, el cajero es la persona con la que uno cierra la venta, ¿cierto? En términos en los zapatos del cliente. Es la persona que uno recuerda al final. Entonces, es el sello, es la marca, es el branding, por decirlo así, de ese retail en específico. Entonces, aquí nos dice todo lo que debe hacer el cajero: recepcionar, empacar, entregar la mercancía o productos y custodiar el dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor a fin de lograr la recaudación de ingresos a la organización y la cancelación de pagos que corresponden a través de caja conforme al rubro de cada empresa. O sea, el cajero es, mejor dicho, el cajero. Es la persona
esencial, vital en estos retail? Bueno, es un ejercicio sencillo. Aquí ustedes encuentran mucha información. Me voy a devolver. Este era solo el cajero, fíjense bien. Aquí encontramos recursos del puesto de pago, medios de pago, normativa del recaudo de caja. Recuerden que hay una pregunta normativa y al final tenemos una actividad didáctica. Para hacer, por ejemplo, en la evidencia de la entrevista al supervisor, podrían revisar estos documentos y elaborar preguntas alrededor de lo que nos genere esta lectura, ¿cierto? Este es uno muy interesante. Otro puede ser, ya les muestro otro, si esto nos carga. Destrezas en el punto de pago, destrezas, ¿sí? Aquí igual abrimos el recurso y tenemos recaudo en el punto de pago, validación de transacciones y empaque de productos. Es decir, todo el proceso lo tenemos ahí. Entonces dice que por ejemplo, para abrirles un espacio, en el recaudo en el punto de pago, para comenzar, es importante esta definición, que es la acción de culminar con amabilidad la experiencia de compra de nuestros clientes en el almacén, registrando con agilidad y precisión los artículos que éste ha seleccionado. La función general como cajero es atender de forma cortés a los clientes y registrar con oportunidad y exactitud los artículos que estos han seleccionado. La finalidad del recaudo es brindar un excelente servicio al cliente en el puesto de pago, efectuando el correcto registro y cobro de las mercancías que éste adquiere. Bueno, etcétera. O sea, son unos temas muy bonitos, bien organizados, que digamos de alguna manera contribuyen a que nuestro aprendiz pues tenga la posibilidad de conocer un poco más de lo que ustedes ya son expertos, ¿cierto? Que es el tema justamente del cajero en particular. Bueno, voy a compartirles el último, que creo que es este. Espérenme un segundo, este. Entonces ya se los comparto. Son tres nomás para que por favor lo revisen en equipos o solitos, como ustedes consideren. El último se llama protocolo de cierre de caja. Y nos dice que a través de este componente de formación se pretende instruir para realizar el cierre de caja y entrega del puesto de pago a la hora de terminar su turno, teniendo en cuenta que deben hacer entrega de dinero y soportes de todas las transacciones u operaciones que hayan tenido durante el día y para las cuales hay ciertos protocolos a seguir. Aquí, ¿qué nos dice? Fíjense ustedes, tenemos una introducción, un cierre de la operación y el arqueo de caja y entrega del puesto de trabajo. Esta es nuestra última evidencia. Realmente el tema del arqueo es lo que vamos a trabajar en la cuarta evidencia que aún ustedes no la tienen aperturada, ¿cierto? Y con esto entonces terminamos los tres documentos que les pueden, como les digo, servir muchísimo para fortalecer este material de formación, pues les sirve bastante para desarrollar esa actividad de proyecto 4 que es nuestra fase justamente pues de evaluación. Y ahí terminaríamos entonces con la explicación. Entonces, retomando. Tenemos que hoy hicimos una clase como doble en el sentido de volver a hablar de la entrevista a supervisor de punto de pago, que es esta evidencia que ya por el cronograma terminó, pero que sigue abierta para que ustedes puedan subirla, y el informe de sugerencias a partir del conocimiento de punto de pago. Mencionar que han sido muy poquitos los que han enviado la evidencia y algunos de ellos pues le han enviado mal. Ya no sé ustedes con qué asiduidad entran a la plataforma, porque generalmente les envío el mensaje a través de la mensajería del aula, donde les digo, revisa la evidencia para volverla a enviar. ¿Listo? Y ahí estaría. Entonces los escucho si tienen alguna pregunta, algún aporte.
en esta sesión corta, pero considero sustanciosa de lo que nos está pasando hoy. Sí, fue clara la explicación. Sí, señora. Listo. A partir de hoy, recuerden que el día viernes tenemos nuestra sesión con Alba. Como les mencionaba, por lineamiento tenemos que invitar a la vocera y Albita pues aceptó asistir. Ahí tenemos la posibilidad de mencionar qué instructores y qué evidencias hacen falta por calificar. ¿Listo? Para que ella lleve el consolidado. Entonces, si son tan amables, decirle a Alba, mira que me falta la evidencia tal, del componente tal, de la fase tal, como lo quieran decir. Igual los instructores, esa es una reunión que se graba, es una reunión que levantamos el acta, etcétera. Y ahí lo estamos haciendo. Giselle. Profe, buenas noches, qué pena contigo. Es que yo ando un poquito atrasada con mis trabajos porque sufrí un episodio de epilepsia y pues tuve que pasar a urgencias. Y pues en el hospital pues no me dan como mucha permisividad con el teléfono. Entonces, hoy que ya estoy en la casa, pues a partir de mañana entro a mirar qué tareas tengo pendientes, qué trabajos tengo pendientes, a revisar las clases y demás para colocarme al día con lo que tenga pendiente. Giselle, en esta sesión hablamos de dos evidencias para que la revises bien. Tengo un problema con una grabación de la clase anterior. Albita ya me había mencionado y hoy acabo de mirarla, no he mirado esta, pero acabo de mirar la del otro grupo que ya la subsané y otra vez aparece con error. Entonces, cualquier cosa que tengas, por favor, no dudes en preguntarme a través de la mensajería y con mucho gusto te doy todo el soporte. ¿Listo? Giselle, no hay problema y me alegra que ya estés en casa. Listo. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Angie, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Bien, profe, de eso te quería hablar, lo de la clase pasada, pues no quedó como tal grabada, el archivo no dejó abrir y creo que por eso tuve errores y no me hizo alguna retroalimentación para volver a presentar la evidencia. Ok, Angie, discúlpame. Imagínate que eso me contó Alba. Ayer la volví a subir. No la he revisado, como te digo, pero el otro grupo que tuvo el mismo error con la grabación, me hizo la misma pregunta en la sesión que acabo de terminar. Abrí y me aparece un diálogo ahí que YouTube no permitió subir bueno, una cosa rarísima. Entonces voy a hacer la consulta en la mesa de ayuda del SENA. Sin embargo, en esta grabación que espero que suba bien sin problemas, tenemos la explicación de las dos evidencias. ¿Listo, Angie? Listo, profe. Profe, otra Bueno, preguntita. Yo te envié un sí, correo, sí, pues, te había preguntado la vez pasada de lo de sí, unas evidencias de matemáticas. sí. Profe, no las había revisado. Yo te envié un correo, no sé si lo Sí, yo lo recibió. vi. Yo lo vi y hablé con Albita y le dije, Alba, el caso de todos los aprendices que me han escrito a mí, es importante que podamos tener en cuenta para que nuestro instructor de matemáticas las pueda evaluar, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendo yo, Angie? Yo lo tengo el correo presente, así como el de dos personas más. Sin embargo, yo quisiera, no sé si es posible, que en el chat del grupo y que Alba lo pueda retomar, como en un papelito aparte, Albita, en un Word que vayas organizando, para que no se te olvide, por ejemplo, el caso de Angie, el caso de no sé quién, bueno, los que salgan, y ahí le vamos diciendo no solamente al instructor de matemáticas, sino a los otros instructores, ¿listo? Para poder avanzar en eso. Listo, profe. Yo he ido anotando los que me han ido mandando de Ok. que me falta tal tarea y todo, pero solamente me han mandado 2 personas. Del resto nadie me ha mandado.
Ah, bueno, pero entonces Angie ya sabe, ella me lo envió a mí, pero como vamos a canalizarlo, Angie, por nuestra vocera, lo pones si quieres en el grupo o lo pones o haces el contacto directo con Albita acuérdate que en la mensajería ustedes pueden escribirle a cualquier persona, ¿cierto? Al profesor, al vocero, a cualquiera, a un compañero de ustedes, etcétera. Lo pueden hacer sin dificultad. Esperamos tenerles buenos resultados el día viernes. Esa reunión es a las 8:30. Esperamos que sean unos excelentes resultados y poder avanzar. Bueno, queridos, entonces, gracias por participar, gracias por estar acá. Ya les mencioné que el cronograma de esta evidencia termina el 17, el próximo estaría para el 20, terminando el 30, esa evidencia que es la última, la del arqueo de caja. Entonces, ténganlo presente, tómense el tiempo necesario, digamos, no hagan, digamos, aprovechen esas 2 semanitas como para revisar otras evidencias que no las tengan al día para poderlas enviar. O sea, esa es la intención un poco de que tengamos esos espacios amplios. Además que son evidencias, estas 2 últimas, que requieren de análisis, de una buena redacción, de un trabajo colaborativo importante, de explorar e investigar, por ejemplo, lo de las tendencias mundiales alrededor del cajero, etcétera. Etcétera. Eso sería básicamente lo que puede pasar, en ese sentido. ¿Listo? Bueno, yo ahorita trato de subir la evidencia, la grabación, y Albita, si es tan amable, más tarde me confirma si la pudieron ver, ¿cierto? Y si no, me toca básicamente hablar con la mesa de ayuda porque ya me parece muy extraño. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si haya otra pregunta. Bueno, profe. Gracias, Albita. Gracias a todos. Eso, Entonces, profe. voy a dejar de grabar y cualquier novedad estoy muy pendiente de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Feliz profe. noche. Hasta luego.